Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Literatus. Este ya es el capítulo número 38 y este es un podcast, como usted debe saber, dedicado al género del cuento y que, como conté en mi Instagram, federico.baraya, el viernes pasado, ese 1 de septiembre del 2022, empezó esto, es decir, cumplimos un año al aire. Un año de estar acá leyendo cuentos en voz alta y narrando los chismes de la vida de distintas autoras y autores. Y claro, cómo no, analizando las formas de este género que a mí me apasiona tanto. Como diría Cerati y de forma a lugar común, gracias totales por acompañar este proyecto. Recuerden que al compartir Literatus con otras personas y al seguirme en Spotify, en Instagram o en Twitter, me están dando gasolina para seguir adelante. Leo todos los mensajes que me escriben, casi siempre los respondo y bueno, de verdad agradecerles por todo y por acompañar este proyecto. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y de entrada sé que la apertura de la semana pasada estuvo muy difícil, varios me lo comentaron, pero les prometo que esta viene con más cariño y dice así. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Oiga, ¿a quién pertenece esta apertura y a qué libro? Está muy, pero muy fácil. Bueno, entremos en materia. La semana pasada charlé con la tesa de María José Navia sobre un autor que a mí me gusta muchísimo. Y entonces dije, bueno, pues tal vez llegó el momento. Hombre que parecía venir del futuro y que yo siempre relaciono con esa canción de Bowie que dice más o menos There's a starman waiting in the sky. Escritor de más de 500 cuentos, poemas y novelas y uno de los padres y máximos exponentes de la ciencia ficción. ¿De quién estoy hablando? De Ray fucking Bradbury. Perdón, es que me emociona mucho este capítulo sobre este autor. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer un juego muy parecido al que hice con Julio Ramón Ribeiro. Y es que a través del capítulo voy a ir revelando los 10 consejos a escritores que empiezan o que están dando sus primeros pasos que Ray Bradbury dio en su conferencia para la Universidad Point Loma de California. Empecemos entonces con el primer consejo que dice: no empieces escribiendo novelas, inicia por los cuentos cortos. ¿Y cuál era la recomendación de Bradbury? Pues que si usted está empezando a escribir, lo más higiénico, decía él así, higiénico, es escribir muchísimos cuentos cortos, en vez de gastarse un año entero, por ejemplo, escribiendo una novela. Porque lo más seguro, dijo Bradbury, es que al terminar esa novela, pues no va a funcionar. Y usted invirtió mucho tiempo en un solo proyecto. En cambio, si el autor o la autora escribe un cuento a la semana, sin importar cuál es la calidad, al final del año tendrá aproximadamente 52 cuentos y dice que los reta a que escriban 52 cuentos malos. Oiga, Bradbury nació el 22 de agosto, fue Leo, en 1920 en Illinois, Estados Unidos. Fue el tercer hijo del matrimonio entre Leonard Bradbury y Esther Moberg. Cuentan que en su infancia Bradbury estaba obsesionado con la magia y con el circo, tanto así que nunca se perdía el paso de cualquier compañía cirquera por su pueblo. Además, después de un acto del mago Mr. Electric, Bradbury se prometió a sí mismo convertirse en el mejor mago de la historia de la humanidad. Y entonces usted dirá que incumplió la promesa, pero pues sabe que a mí, o para mí por lo menos, sí la cumplió. Porque la escritura sin duda tiene mucho de magia y no lo digo como porque se hacen cosas increíbles o en esos lugares comunes, sino porque las técnicas de un mago se parecen mucho, o por lo menos lo que yo creo,
a las de un escritor y sobre todo a las de Ray Bradbury. El segundo consejo del autor de Fahrenheit 451 es que los escritores tenemos que atiborrarnos, llenarnos, saciarnos de metáforas. Conviértanse en cazadores de metáforas. Y pues claro, imagínense esto, él tuvo la fortuna de que su madre lo llevaba a ver películas desde que él tenía 3 años y contó que la primera película que vio en su vida fue El Jorobado de Notre Dame. Además, también en esta conferencia en la Universidad de Point Loma, dijo que a los 5 años, esto tiene que ser una exageración, pero eso fue lo que él dijo, que a los 5 años vio el fantasma de la ópera. Pero además de lo anterior, Bradbury dice que si usted quiere escribir, tiene que hacer lo siguiente, o el siguiente ejercicio, y es todas las noches le hace un cuento, un poema y un ensayo, y verá que después de un año de hacer eso tendrá tantas ideas para escribir que no tendrá excusa alguna. Lo que pasa, claro, es que uno tiene que llenarse de metáforas de la vida, de lo que observa y demás, y de lo que lee, y pues sí, del cine, de la música, pero todas esas metáforas que lo llenan a uno tiene que saber transarlas con la perspectiva de vida que tiene, ¿no? Con las ideas con las que ya viene, con las que creció, con las que se rodeó. El tercer consejo que da Ray Bradbury es: aléjate de los amigos que no creen en ti. Y este sí que cabe no solo para las personas que quieran escribir, sino para todo en la vida, ¿no? Aléjese de esos amigos que no creen en usted. Y este consejo cae como anillo al dedo porque la siguiente historia nos va a hablar un poco de por qué él dice eso. A los 9 años, Ray Bradbury, imagínense, solía coleccionar las historias de Buck Rogers, que pues en esa época fue un personaje, o bueno, en realidad se le considera el primer personaje de ciencia ficción de la historia, más o menos. Y con el tiempo, Buck Rogers se convirtió en una marca que sí, que no estaba ya solo como en el periódico y en la revista, sino que estaba en la radio, en la prensa, en las revistas y hasta en la televisión. ¿Y qué pasa? El joven Ray Bradbury, como les digo, se dedicaba a coleccionar esas historias hasta que un amigo, sí, un día un amigo se le metió en la cabeza y le dijo que eso no servía para nada y que el futuro del que tanto leía Ray Bradbury pues no iba a existir. Entonces, ¿para qué perdía el tiempo en eso? Y como que además se le burló. Entonces el autor se deshizo de toda su colección pensando que su amigo tenía la razón y un día, después de botar todo, se despertó y sintió como que alguien se había muerto. Y lo que dice Bradbury es que cayó en la cuenta de que el que había muerto era él por haberle hecho caso a su amigo. Y entonces decidió ese día retomar su colección y nunca más en su vida oír palabras necias o de bobos. Y esta es una frase que dijo que: y después me hice la idea de que nunca iba a volver a oír a alguien como esa persona. Ese fue el día que aprendí que yo estaba en lo cierto y todos los demás estaban equivocados. Si Dios te da una lección a través del sufrimiento, nunca la vas a olvidar. El caso es que todos esos amigos y conocidos que tienes y no creen en ti, dijo Bradbury, esta noche necesito que los llames a todos y los despidas. Todas esas personas que no creen en ti, mándalos al diablo. Yo tuve que vivir eso, personas que pensé eran mis amigos, pero en realidad tan solo me veían como un nerdo porque quería ser escritor. Hubo una tía, ya que hablamos de esto de ser nerdo, que fue muy importante en la vida de Bradbury, fue la tía Neva, se llamaba así. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ella de muchas formas era la que le daba de comer a ese nerd interior que Bradbury tenía. Primero, ella le diseñó una de las fiestas de Halloween más importantes sí, en la vida del autor, y después ella fue quien la introdujo en clásicos de la literatura o en lecturas muy importantes para Bradbury más adelante, como Edgar Allan Poe. Y esto nos trae a su cuarto y quinto consejo. El cuarto dice que no traten de imitar a sus autores favoritos, que fue algo que él hizo o por lo que pasó, y es que desde que empezó a escribir, cuando tenía 12 años, intentó imitar a Poe, a Verne, a Conan Doyle, y se tardó en darse cuenta de que para ser escritor necesitaba, en vez de copiarlos, aprender de ellos, que es el quinto consejo. Aprenda de los autores calidosos y de las autoras calidosas y lea bien. ¿El que leyó? Bueno, a varios que han pasado por literatos, entre ellos a Cheever, pero también a Dahl, a Wharton, a Collier.
Su primer cuento aceptable, dice él, lo escribió cuando tenía 22 años, es decir, casi 10 años después de haber empezado a escribir. En 1934, ya a sus 14 años, la familia Bradbury se muda a Los Ángeles y como que aquí parece ser que su carrera como escritor empieza a coger forma. En 1937 se convierte en parte de la Liga de la Ciencia Ficción de Los Ángeles y allí lo ayudan, sí, como a darle más lógica a su vida de escritor porque lo ayudan a publicar 4 ediciones de su propia revista de ciencia ficción que la tituló Futuria Fantasia. Después de eso, el man se gradúa del colegio y en 1941, es decir, a sus 21 años más o menos, logra escribir The Lake. Cuento que fue muy importante porque fue en el que él por primera vez en su vida sintió que había descubierto su estilo narrativo. Hay que tener en cuenta, claro, que Bradbury venía de un contexto de pobreza, ¿no? O bueno, al menos eso es lo que él dice. Cuenta que en su casa y en su familia nunca hubo dinero, tanto así que cuando era pequeño y vivía en una casa, empezó a tener problemas en las noches porque le daban ganas de ir al baño y el baño quedaba cerca de un altillo oscuro en el cual él sentía que había un fantasma, sí, o como una visión, pues había algo oscuro ahí en el altillo. Entonces todas las noches, por ahí a la 1 de la mañana, a esas horas que se aparecen estos espectros, pues por el miedo y el afán, Ray Bradbury orinaba fuera del inodoro y su padre, ya cansado, le dijo que tenía que tomar alguna medida, a lo cual Bradbury le dijo que, pues porque no dejaban la luz del altillo prendida toda la noche y así él no tenía que orinar como a las carreras. Obviamente el papá le dijo que eso no era posible, pues porque era demasiado costoso y le tocó entonces a Bradbury dormir con una vasija debajo de la cama. Entonces, ¿qué pasa? Bradbury aprendió a trabajar desde muy joven, vendió periódicos, dicen que desde los 19 hasta los 21 y se ganaba $10 a la semana. A los 21 años también intentó ser actor, sin embargo terminó como escritor porque no podía aprenderse las malditas líneas, o eso contó él en otra conferencia. Bueno, y a pesar de esto, Bradbury dice que él no trabajó ni un solo día de su vida y su sexto consejo es no escriba para ganar plata porque seguro se bloqueará. Sobre el bloqueo a la hora de escribir, Bradbury creía que eso solo sucedía cuando se estaba escribiendo sobre algo que en realidad no le importaba al escritor. Él cuenta lo siguiente: a través de los años me han ofrecido escribir los guiones de distintas películas, pero como yo sé lo que puedo y lo que no puedo hacer, por ejemplo, en 1955, el gran director Otto Preminger me ofreció escribir With the Golden Arm, que era sobre drogas, y la verdad es que a mí no me interesan en lo absoluto las drogas, no entiendo a las personas que las toman, entonces ¿por qué escribiría yo sobre eso? Eso sí que me daría un bloqueo de escritor. Y bueno, va muy de la mano con lo que hemos hablado también en literatos, ¿no? Muchas veces la gente es como, no, la página en blanco me come, la página en blanco no me deja escribir. Bueno, pues Bradbury tiene este pensamiento y es que uno tiene que escribir sobre lo que le gusta, ¿no? Sobre lo que conoce. Hay otros que piensan, por ejemplo, que las personas que tienen sus problemas frente a la página en blanco puede ser en gran medida porque cuando se sientan a escribir no tienen o no han escrito lo suficiente en la cabeza para ya pasar esa historia al papel. Y el autor solo hasta los 37 años pudo comprar su primer carro. Les cuento esto, pues retomando un poco el tema de que toda su vida fue como, no estaba preocupado por la plata, por el dinero. Creció en una familia, pues sí, pobre. Y después escribía porque era lo que él quería. Y hasta los 37 años pudo comprar su primer carro. Ya tenía 4 hijos, ya estaba casado. Y estaba mamado, cansado de andar en buses con sus hijos. Pero él no estaba en la escritura por el dinero, sino porque era lo que le gustaba. Entonces él vendía cuentos en revistas y ganaba $15 o $20, pero paso a paso fue llegando cada vez más lejos y a sus 37 años por fin pudo comprar su primer automóvil. El séptimo consejo, que me parece va bastante ligado a lo anterior, es que un autor tiene que escribir por diversión. Él, Bradbury, no compartía ese pensamiento de que la escritura tenía que ser difícil o tortuosa, que muchas veces uno sí oye a los autores decir que el proceso de escritura es difícil, no es fácil, no es como que uno se siente y ya, un acto de magia breve, sino que hay que sufrir el cuento y después hay que corregirlo 1000 veces hasta que la cosa empieza a funcionar. Más bien, decía él sobre esto de lo tortuoso, y como octavo consejo, ¿por qué no usted que quiere escribir hace una lista de todas las cosas que le gustan y de todas las cosas que no le gustan? Y escriba sobre lo que le gusta y lo que puso en esa lista. Si a usted le gusta el amor, si a usted le gusta
la venganza, si a usted le gusta el fútbol, si a usted le gusta el cine, pues escriba sobre eso. Y al lado hago otra lista de las cosas que a usted no le gustan, de las que jamás escribiría. Pero también Bradbury dice como tenga en cuenta que escribir también puede ser una forma de vengarse. Entonces esas cosas que a usted no le gustan puede ser también porque tiene traumas, ¿no? Entonces si hay personajes relacionados a sus traumas, pues utilice también la escritura para matarlos. Mátelos a través de sus historias. El noveno consejo, visite la biblioteca con frecuencia. Bradbury no pudo ir a la universidad porque, como les dije, no tenía dinero para hacerlo. Y dice, nunca fui a la universidad, no tenía con qué costeármelo, pero iba 2 o 3 veces a la semana a la biblioteca por más de 10 años y me gradué de la biblioteca cuando tenía 28. Y ya que hablamos de las bibliotecas, pues qué tal si jugamos un jueguito. Si usted fuera abandonado en una isla desierta, ¿qué 3 libros llevaría? Bueno, los de Bradbury serían la Biblia, a Shakespeare y el tercero sería la colección de ensayos de George Bernard Shaw. Hoy en día pues ir a la librería es un poco más, pues no más complejo, pero hay más facilidades para no tener que ir a la librería, ¿no? Como que uno en internet encuentra básicamente todo lo escrito, habido y por haber. Es muy raro no encontrar un libro, tiene que ser como muy nuevo o lo deben estar protegiendo muchísimo, pero casi todo está en internet, entonces como que en vez de ir a la biblioteca, a la librería, uno puede ir es como a internet a buscar todos esos textos que le interesan, por ejemplo, los cuentos de Bradbury. Oiga, en 1950, más o menos, 3 años después de publicar su primera colección de cuentos que se llamó Dark Carnival, y el mismo año que publicó The Martian Chronicles, que es tal vez uno de los libros más famosos de Bradbury, debe ser con Fahrenheit y con The Illustrated Man. Bueno, ese año, 1950, el autor se conoció con Aldous Huxley, que si usted no sabe, pues Aldous Huxley es uno de los grandes exponentes de la ciencia ficción, es el papá de los pollitos, pues. Y fue un encuentro muy importante para Bradbury porque lograron charlar y Huxley le preguntó si él sabía lo que era, a lo cual Bradbury le dijo que no entendía bien la pregunta y Huxley le respondió que él, Ray Bradbury, era un poeta. Imagínense que ustedes, uno de sus ídolos más grandes, le tire esa frase. Pues claro, Bradbury ahí sí salió totalmente convencido de que lo suyo era la escritura, sí, de alguna u otra forma aún tenía dudas. Y el último consejo para todos los escritores y escritoras que me oyen y quieren empezar a escribir es que escriban sobre lo primero que se les venga a la cabeza y no se detengan hasta terminarlo. Yo debo confesar que soy un fanático a morir de Bradbury. No soy un gran conocedor de la ciencia ficción. Si me sientan con alguien que de verdad esté envenenado con esto, pues simplemente esa persona pensará que yo no sé nada. Pero a Bradbury le tengo mucho cariño y a la ciencia ficción también en realidad, porque yo siento que fue uno de los primeros géneros literarios que me agarraron duro como de la solapa y me metieron buenas piñas hasta dejarme en el piso. Pero sí, tampoco es que haya leído tanta ciencia ficción, fue más como una de esas pasiones de adolescente. Es triste pensar, o por lo menos a mí me parece triste, que muchas veces se le considera por los puristas y muchas otras personas como un género menor. Cuando yo pienso en la ciencia ficción, la verdad me da hasta miedo intentar escribirla. Pero bueno, oiga, Ray Bradbury, después de esa radiografía general de su vida, murió el 5 de junio del 2012 a sus 91 años. Y el cuento que les traigo hoy es el que hablé con María José Navia y que se llama La última noche del mundo. No quiero despedir esta parte sin antes preguntarles, ustedes o usted que me oye del otro lado, ¿cómo recibiría la última noche del mundo? Yo, por ejemplo, por muchos años he pensado que me gustaría recibir el fin del mundo en una sala de cine, pero quién sabe, de pronto cuando llegue el fin del mundo, pues me daré cuenta que es una idea medio estúpida. Pero por ahora pienso eso. ¿Usted cómo recibiría el fin del mundo? Pues venga y conocemos cómo recibió el fin del mundo estos personajes de Ray Bradbury. La última noche del mundo por Ray Bradbury. ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. No sé, no lo he pensado.
El hombre se sirvió un poco más de café. En el fondo del vestíbulo las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera, bajo la luz de las lámparas verdes. En el aire de la tarde había un suave y limpio olor a café tostado. Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. ¿No lo dirás en serio? El hombre asintió. ¿Una guerra? El hombre sacudió la cabeza. ¿No es la bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No. ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso, dijo el hombre, revolviendo suavemente el café. Solo, digamos, un libro que se cierra. Me parece que no entiendo. No, y yo tampoco, realmente. Solo es un presentimiento. A veces me asusta, a veces no siento ningún miedo y solo una cierta paz. Miró a las niñas y los cabellos amarillos que brillaban a la luz de la lámpara. No te lo he dicho. Ocurrió por primera vez hace 4 noches. ¿Qué? ¿Un sueño? Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana y le pregunté, ¿qué piensas, Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara, yo ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho, pero dejé que me lo contara. ¿Era el mismo sueño? Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina, sin darnos cuenta. No concertamos nada, nos pusimos a caminar, simplemente cada uno por su lado, y en todas partes vimos gentes con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos o que miraban la calle. Hablé con algunos, Stan hizo lo mismo, y todos habían soñado, todos, el mismo sueño exactamente. ¿Crees que será cierto? Sí, nunca estuve más seguro. ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir. Para nosotros, en cierto momento de la noche, y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo, llegará al fin. Tardará 24 horas. Durante unos instantes no tocaron el café, luego levantaron lentamente las tazas y bebieron mirándose a los ojos. ¿Merecemos esto?, preguntó la mujer. No se trata de merecerlo o no, es así, simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo. ¿Por qué? Creo tener una razón. La que tenían todos en la oficina. La mujer asintió. No quise decir nada. Fue anoche. Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde. Los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe, no es necesario. El hombre se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No. Siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no. ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? No lo sé. Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. Y esto es lógico. De acuerdo con nuestras vidas, no podía pasar otra cosa. No hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas abominables. En el vestíbulo las niñas se reían. Siempre pensé que cuando esto ocurriera la gente se pondría a gritar en las calles. Pues no, la gente no grita ante la realidad de las cosas. ¿Sabes? Te perderé a ti y a las chicas. Nunca me gustó la ciudad, ni mi trabajo, ni nada, excepto ustedes tres. No me faltará nada más, salvo, quizás, los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor y el sueño. ¿Cómo podemos estar aquí, sentados, hablando de este modo? ¿No se puede hacer otra cosa? Claro, eso es. Pues si no estaríamos haciéndolo. Me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben que van a ser de noche. Me pregunto, sin embargo, ¿qué harán los otros esta tarde y durante las próximas horas? Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo, podemos estar orgullosos de eso, como siempre.
El hombre permaneció inmóvil durante un rato y al fin se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche? Porque sí. Porque, porque no alguna otra noche del siglo pasado o de hace 5 siglos o 10. Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069 y ahora sí. Quizá porque esa fecha significa más que ninguna otra. Quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es el fin. Hay bombardeos que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y que nunca llegarán a tierra. Eso también lo explica, en parte. Bueno, dijo el hombre incorporándose, ¿qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial. A las 8:30 acostaron a las niñas y les dieron el beso de buenas noches y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio mirando hacia atrás con la pipa entre los labios. ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejaremos así, entornada, para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? No, naturalmente que no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música y luego observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las 10:30 y las 11 y las 11:30. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habían pasado la velada, cada uno a su modo. Bueno, dijo el hombre al fin, besó a su mujer durante un rato. Nos hemos llevado bien, después de todo, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar? Le preguntó el hombre. Creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había ahí algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico, de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo la mujer. Este fue el capítulo número 38 y estuvo dedicado al gran Ray Bradbury. El cuento leído fue La última noche del mundo. La apertura leída en el episodio pasado, en la entrevista a María José Navia, pertenece a Samantha Schweblin y a su novela Distancia de rescate. Mi nombre es Federico Araya Galán, o el man de los cuentos, y los invito a que me cuenten cómo recibirían el fin del mundo, acá en Spotify o en Twitter, que me encuentran como Federico Araya, o en Instagram como federico.araya. Nos oímos en un próximo capítulo y oiga, que viva la ciencia ficción.